¿Tú dirías que el Sí. vendedor se nace o se hace? ¿O tienes que tener algo innato? Yo creo que hay algunos que nacen y hay que explicarles muy poco porque saben leer las emociones, la psicología. Esos son los que nacen. Tenemos gente que trabaja hace 20 años con nosotros, vendedores que están hace más de 20 años. Pero también hemos visto evoluciones de gente que fue aprendiendo. Tal vez les llevó bastante tiempo, pero que después de 5 o 10 años de trabajar, ya tienen ese entrenamiento y pueden vender. Y ya no, aunque no hayan nacido con esa facilidad, pues sabes que hay gente que tan persuasiva que te vende, como decimos, un buzón. Es decir, te logra explicar por qué deberías comprar y bueno, y gana con eso. Pero hay gente que no lo tiene, pero con el entrenamiento puede conseguir también ese tipo de resultados. Hola a todos, muchísimas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos un podcast muy especial con Yuri Zarzov, especialista en real estate desde la ciudad de Buenos Aires. Así que hoy vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de la situación actual, vamos a hablar desde un punto de vista y un enfoque desde muy lejos de nosotros, ¿no? Para tener una perspectiva muy diferente de lo que es el mundo inmobiliario. Así que Yuri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre empezamos cada podcast, quién eres y cómo has llegado hasta aquí, ¿no? Y cómo te dio para involucrarte en este interesante mundo que es el real estate. Con todo gusto, David. Acá también sorprendido porque hoy a través de las redes uno termina conectando con gente en Sí, cualquier lugar del mundo, así que un placer de estar acá con vos en tu podcast. muchas gracias. Eh, con respecto a nuestra trayectoria, creo que nos hemos conocido también por Instagram y por las redes, supongo. Yo soy segunda generación, es decir, es una empresa la nuestra ya de 54 años, que bueno, tuvo unos cambios muy grandes, sobre todo en los últimos años, desde que explotaron las redes, ¿no? Porque eso cambió todo el negocio nuestro. En nuestro caso, hay empresas en nuestro mercado que siguen trabajando de manera más tradicional, sin tanta exposición, pero la nuestra fue una decisión de salir fuerte a las redes, Instagram, TikTok, YouTube, y eso, bueno, cambió, creo que el futuro de nuestra empresa. Hubiéramos hecho tal vez alguna otra cosa diferente si no hubiéramos entrado en esto, pero bueno, fue una apuesta muy fuerte y hoy marca todo lo que hacemos en la actualidad. Es como una especie de pequeño estudio de filmación nuestras oficinas, en la que todo gira alrededor de la comunicación. Comunicáis cada movimiento que vais a hacer y analizáis y dais visualización a cualquier nueva captación de vivienda, entiendo, ¿no? ¿Lo hacéis? Sí, prácticamente hoy logramos que se instale como una cultura en todo nuestro equipo, que somos un poco más de 50, en la que todo se procesa a través de ese filtro que es la comunicación, porque hoy ya los formatos de venta tradicionales son muy poco efectivos, o muy caros. Entonces, sabemos que a través de esto tenemos una rápida salida al mercado, con unos costos razonables. Y bueno, entonces hoy tenemos muy alineado todo el equipo, han tenido clases de actuación, repetimos siempre cursos de contenido. Es decir, hay todo un trabajo interno muy fuerte que es lo que creo que es lo que se empieza a notar, ¿no? ¿Hacéis cursos de contenido en vuestra empresa? Sí, sí, nosotros incluso tenemos un curso de creación de contenidos para nuestro equipo, que lo vamos actualizando, porque tampoco puede estar todo dependiendo de una central, porque si no se recarga demasiado de trabajo. Entonces les enseñamos a cada uno a poder generar sus propios contenidos, incluso sin tener propiedades, contando situaciones de mercado, es decir, que puedan estar continuamente exponiéndose porque de alguna manera decimos que hoy los contenidos son como el viejo ir a tomar un café. Uno antes las relaciones públicas las hacía tomando un café, encontrándose con los amigos o con gente, y hoy tenés ese contacto por las redes. Estás desayunando, estás viendo videos de gente que quizás conoces, y bueno, y esa es una forma mucho más directa hoy de relacionarse que la vieja guardia que salía a tomar un café, digamos. Por Sí, porque, supuesto, no digo que sea mejor, ¿eh? No digo que sea mejor. bueno, Es lo que hay creo que hoy. es una evolución muy interesante y creo que necesaria, pero lo que es la venta, el real estate está muy romantizado en algunos casos, pero yo que Ujú. lo conozco de cerca sé que es muy complejo, porque
se puede trabajar del real estate, pero lo que es el cierre, digamos, lo que es la venta, es un tema que empieza de alguna manera a complicarse y no es tan sencillo como parece. Y antiguamente, ¿cómo se trabajaba? Pues entiendo que vosotros pues teníais una cartera de clientes, ibais realizando una captación de viviendas y luego teníais otra cartera, ¿no? Para ir pues difundiendo y mandando las oportunidades de negocio que había y trabajabais con un tipo de marketing o publicidad tradicional, ¿no? Es decir, revistas, plataformas, bases de datos. ¿En qué momento ves que eso se está quedando obsoleto y decides pues centrarte en lo que es la difusión en redes? Porque al final ya sois expertos en eso. Sí, te cuento, nosotros tenemos un enfoque de que todo todavía funciona, es decir, es una cuestión de construir como un marketing mix en que haya un poco de todo. La base de datos la seguimos usando, es decir, no hay prácticamente nada que hayamos descartado, salvo el periódico. Los avisos en periódico ya no existen más, hay muy Ya. poquitos, son carísimos, no tienen sentido, pero vivíamos de eso hace algunos años. Vivíais Nosotros del periódico. y sí, en Argentina yo creo que, no sé si cómo era en España, pero se publicaba en Buenos Aires en particular en el diario La Nación. Y bueno, por supuesto era muy limitado, los avisos salían con palabras abreviadas para que no ocupen mucho espacio. Baño era BN, por ejemplo. Y los avisos eran carísimos, era el costo más alto que tenía cualquier empresa. Nosotros en 2019, poco antes de la pandemia, empezamos a hacer contenido como una apuesta realmente, porque no tenía ningún impacto real. Yo estudié comunicación social, es decir, no vengo del mundo de los negocios, vengo del mundo de la comunicación, pero entré en la empresa familiar y era algo que me gustaba, había estudiado cine y me interesaba ver, explorarlo. Y sinceramente los primeros 2 años no se cerraban ningún negocio a través de esto, porque tenían pocas vistas, no existían la viralización. Entonces vos creabas un contenido y quizás lo había 500 personas, 50 personas. Entonces, hubo que mantener la fe, un poco de fe hubo en que esto iba a funcionar y eso nos permitió ir preparándonos para cuando explotó. ¿Cuándo explota esto para nosotros? Cuando lanzan Reels en Instagram. Porque antes eran los videos largos que podían durar 5 minutos y esos no tenían viralización. Pero cuando lanzan Reels, nosotros ya estábamos preparados porque veníamos haciendo ese tipo de contenido hacía 2 años. Entonces ahí es donde, por lo menos en nuestro mercado, nos hacemos muy conocidos y los pioneros, porque ya veníamos con esa práctica. Yo mismo me ocupaba de hacer los guiones, las ideas las generaba yo, si no las delegaba, y eso creo que fue clave porque cuando uno delega este tipo de cosas en agencias, para las agencias en general sos un cliente más, no lo hacen Sí. como algo propio y se nota. Entonces, como esto yo me ocupaba personalmente, creo que se empezó a notar las ganas o el detalle que le ponía en la creación de estos videos. Y ahí es donde te diría en el 2021 explota, empiezan a viralizarse, empieza a haber videos de cientos de miles o millones de vistas. Y eso tiene un impacto enorme que nosotros no lo podíamos creer porque se empezaron a hacer conocidas nuestro equipo en la calle y los saludaban en una ciudad de 3 millones de habitantes y se lo cruzaban, les pedían tasaciones, les pedían propiedades a nuestro equipo, que hasta ese momento eran personas cero públicas, se empezaron a convertir en personas públicas. Y vosotros, de estos, por ejemplo, de 100.000 visualizaciones por reel, ¿no? Ujú. ¿Qué nivel de captación o de lead real se conseguía? Es decir, ¿cuánto contacto teníais? Porque una propiedad es un elemento pues, de un precio considerable, ¿no? Es como comprar unas zapatillas o un producto así más banal o más normal en Internet, ¿no? Tomar esa decisión pues, es compleja. Es decir, y mucho más directamente a través de una red social, ¿no? Es decir, que te salgan una vivienda y que optes seriamente a comprarla, ¿no? El ratio de conversión, ¿cuál es? Por ejemplo, de Sí. 100.000 visualizaciones o 1 millón, ¿cuántas personas os contactan? Sí, es un gran tema, es un tema que internamente lo converso mucho con nuestro gerente general, que me trata de llevar la comunicación al negocio, porque a Ya. veces yo me dejo llevar por la comunicación. Y la verdad es que un video de 1 millón de vistas puede ser que tengan 500 personas que piden ver la ficha, porque siempre hay como un llamado a la acción, ¿no? Te muestro y te digo, si te interesa ver más, escribí tal palabra o decime tal cosa y yo te mando la ficha.
Y en videos de 1 millón de vistas puede haber 500 o 1000 personas que la piden. Ahora, después nosotros usamos una aplicación para ver cuánta gente la pide y cuántas piden consultas, porque realmente, como vos decís, las propiedades no se venden como si fueran zapatillas, que la gente compra por Instagram zapatos y los pide y ya se los mandan. Esto claramente es una primera fase, como se habla del embudo, ¿no? Cuanto más grande el embudo, más posibilidad de que llegue algo al final. Y en este embudo de Instagram es enorme, puede haber 1000 personas que la piden, pero puede ser que 990 de esas 1000 no la puedan comprar. Y es parte Ya, del juego. Sabemos que es así. Pero si de esas 990 hay 10 que pueden estar interesados, tal vez una termina siendo, o 5 de esas 10, visitas a la propiedad. Y en la visita es donde está la realidad, es donde podemos ver si puede haber una posible venta. Entonces trabajamos generando un gran volumen para tratar de llegar a ese pequeño punta del embudo en la que lleguen a aparecer esos 5 o 10 interesados en visitarla. Ese es el objetivo. porque proporcionalmente sería imposible llegar a esta cantidad de personas con un periódico, con una revista, con los medios que había tradicionales. Es totalmente imposible. Ahora, por ejemplo, te debe contactar gente pues, de todo el mundo prácticamente, ¿no? Y entiendo que tú cuando ves la propiedad montas como una especie de guión. Como profesional, tú cuando ves una propiedad entiendes o detectas ya para la persona a la que va a ir, ¿no? Y ya creas un canal de comunicación un poco enfocado ahí, ¿no? Tú ya creas como una especie de guión pensando en el posible comprador final. Sí, siempre todas las propiedades hay guión. Es decir, nunca se hace una propiedad y se va a mostrar solamente sus interiores. Siempre se piensa desde un guión. Puede ser un guión medio etéreo, con no demasiado diálogo, pero siempre se va con eso, porque sabemos que si no, no salen bien los productos. No son buenas piezas de contenido cuando son improvisadas. En general no son buenas. Y por supuesto también decimos, no sé, si vamos a mostrar un piso de estilo francés de 300 metros, y ese piso hoy lo va a comprar alguien posiblemente de 45 años para arriba o más. Entonces, los diálogos, lo que se dice, está relacionado con ese tipo de edad. Incluso la música, se piensa, bueno, si alguien tiene 45 o 50 años, le voy a poner alguna música que les evoque de los 80, de los 90, algo que los haga sentir familiares con esa propiedad. Es decir, hay todo un alineamiento en el contenido para que llegue y le toque alguna fibra a esa persona. Incluso nosotros compartimos esa época, yo tengo 52 años y me gusta mucho justamente que me toque ese tipo de contenido porque lo siento como si me lo estuviera haciendo para mí también. Y me imagino que la primera pregunta es el coste de la propiedad, no es la pregunta estrella, ¿no? Porque ven la propiedad, les gusta, ven la zona donde es y ven el tamaño. Si están bastante introducidos, lo que es en el mercado inmobiliario de la zona, pueden intuir un poco por dónde va el precio, pero me imagino que será la primera pregunta, ¿no? Y ahí ya es la primera criba que realizáis. Porque no lo decís Sí, nunca, ¿no? Previamente nunca anuncias el precio en el vídeo. Sí. no, en los videos nunca lo anunciamos por dos motivos. Uno, porque el precio puede variar, puede bajar y puede también subir a veces. Entonces, imagínate tener un video que se viraliza con un precio que está mal. Tenés que estar explicando continuamente. No es porque queramos ocultarlo, es por eso, porque puede cambiar. Eh, el otro motivo que no nos gusta, hay un estilo muy norteamericano, es decir, esto es lo que puedes comprar por 3 millones de dólares. A nosotros nos parece de mal gusto, como entrar por el precio como para que la gente llamar la atención. Eso no lo hacemos tampoco, pero sí ponemos el precio en la descripción, en la parte de texto lo ponemos, aunque por supuesto también va en la ficha si nos la piden. Pero nos gusta dar los números, también es un pequeño filtro, es decir, bueno, no voy a pedir la ficha esta si el precio está muy fuera de mi rango. Así que eso lo ponemos siempre, pero nunca en el video. Cuando, Cuando pasáis el filtro, os ha pasado alguna vez que os hayan comprado una vivienda, alguna venta directamente sin visitarla? Este tipo de vivienda, porque a nosotros al estar en Mallorca sí que se da algún caso, ¿no? Que incluso online o con una fotografía o con una llamada rápida se ha cerrado. Entiendo que vosotros dais mucho pie a eso, porque creo que dais mucha transparencia a la vivienda. Porque cuando tú ves el típico anuncio de real estate, ves las fotos, pero vosotros ves la perspectiva y ves, intuyes la vivienda porque ves un vídeo
pequeño tour, la explicación facilita bastante. Sí, nos ha pasado de que nos contactaron, nos dijeron, la queremos reservar. Eh, pero nosotros no, sinceramente nosotros no lo hacemos, decimos, hay que visitarla. ¿Por qué? Porque por lo menos en la Argentina, la reserva, uno toma la reserva, acepta la reserva, tiene que quitar la propiedad del mercado y tal vez después de la reserva viene el cliente, la ve y dice, ah, no, no es lo que yo quería. Y le hicimos perder tiempo a ese propietario de que la propiedad siga en el mercado. Entonces, si alguien nos dice eso de, la quiero reservar, vamos a verla. Antes vamos a verla. Y ya a partir de eso puede ser. Pero sí nos han pedido eso de reservar porque se ve bien. ¿Qué es lo que pasa? En los videos, hoy se usa gran angular. Entonces se ve mucho. Uno puede realmente tener una idea si está bien filmada de cómo es la Mm. propiedad. Y en general, cuando la propiedad tiene un ticket bajo, es decir, en un valor bajo, hay gente que se anima a hacer eso de la quiero reservar. Porque incluso a veces ese tipo de propiedades puede venderse muy rápido. Cuando hablo de ticket bajo, no sé, en Argentina se venden todavía propiedades de 100.000, 150.000 dólares. Sé que en España los valores son más altos, pero hay propiedades de ese valor que hay gente que se anima a hacer una reserva por Instagram, digamos. ¿Y cómo está el mercado ahora en Argentina? ¿O cómo ha evolucionado? Porque parece que ahora, ¿no? Que empieza, o la sensación o lo que nos llega a nosotros, que parece que empieza un poquito a despegar. Parece incluso Sí, que mucho inversor de aquí está poniendo el foco, inversor internacional en Argentina. Parece como que va a subir bastante. No sé cómo es el mercado exactamente, no sé exactamente vuestra zona cómo trabaja, qué rangos de precio. He visto viviendas espectaculares que presentas y una toda de hormigón. Bueno, ujú. luego te preguntaré un poco por todo eso, pero ¿cómo es? ¿Cómo definirías el mercado? Sí, para darte una idea medio rápida política, en los últimos 2 años hubo un cambio de gobierno en Argentina y el gobierno actual es una mirada liberal de la economía que fue liberando problemas que tenía, por ejemplo, en Argentina no se podía comprar dólares, es una de las cosas, por ejemplo, que no se podía acceder al dólar, eso ya no está más. Entonces, eso liberalizó el mercado, como que lo relajó y lo reactivó mucho. En los últimos 2 años, la cantidad de ventas en la ciudad de Buenos Aires se triplicó. Uno puede decir que es una locura, era muy baja. La realidad es que era muy bajo el nivel de escrituras y se triplicó. Y eso no significa que estemos en el techo histórico, estamos a un 30 o un 40% de llegar a un techo. Es decir, tiene todavía mucho margen para seguir subiendo, pero sí se reactivó mucho y empezó a traer al mercado internacional, que es básicamente gente que o ya conocía Buenos Aires o escucha hablar de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? Estaban viniendo de países limítrofes, por ejemplo, más allá de también que vienen de Europa y de Estados Unidos, a comprar porque todavía perciben, porque perciben que las propiedades están baratas en relación a lo que puede ser. No sé si conoces Buenos Aires, pero es una ciudad muy ecléctica, es una metrópoli, una ciudad como internacional, muy especial porque tiene estilos de arquitectura de todos lados, porque acá tuvimos una influencia y una inmigración de decenas de países y muchos europeos. Entonces llama mucho la atención Buenos Aires, es una ciudad muy atractiva para vivir y eso genera que haya gente que apueste y compre alguna propiedad, aunque todavía Argentina no está en una senda, digamos, de crecimiento segura, está atravesando, está saliendo de una era de populismo muy fuerte que se vivió en Argentina a nivel político, y entonces todavía son apuestas. Los que compran en Buenos Aires no dicen, bueno, esto va a valorizarse seguro, dicen, bueno, tiene posibilidad de valorizarse. La realidad es que los precios han subido un 15% en los últimos 2 años, entonces el mercado inmobiliario de usados está fuerte. El que no está bien todavía es el de nuevos desarrollos, que entiendo que, bueno, en España es poderosísimo eso, porque los costos de construcción se fueron muy altos, entonces hay temor a invertir hoy realmente una propiedad en pozo, es decir, si todavía construir, puede estar más cara sin haber empezado que una usada. Entonces eso hace que el mercado inmobiliario de nuevos desarrollos no esté fuerte. Y también los costes de construcción son muy elevados, pero también en España en general, pero en Mallorca mucho más por la insularidad, ¿no? Pues es extraño que en Ujú. Argentina sean, nunca lo hubiera dicho que fueran tan caros. Y la vivienda en realidad es económica, pero depende de la zona, ¿no? También nosotros
con qué rango de precios manejáis? ¿Cuál es el nivel que hay? Porque luego también trabajas en Punta del Este, que ahí Sí, sí que es un budget bastante más alto. sí, te explico bien poco por qué están los precios tan altos, y es porque el, incluso el costo de vida está alto, porque para bajar la inflación, llegamos a tener una inflación de, no sé, del 70% en un año, en 2023 o más. Una locura. Hubo que hacer ajustes en la economía, por ejemplo, liberar tarifas. Las tarifas de luz, de electricidad eran regaladas en Argentina. Entonces, cuando empezaron a liberar, a poner los valores a valores reales, empezó a subir el costo de vida, y eso impactó en todos los órdenes, desde un café, que un café en Buenos Aires hoy es más caro sin duda que en Madrid o igual que en Londres, porque así es llamativo, pero pasa eso. Hoy hay muchos creadores de contenido que vienen a Buenos Aires y te cuentan los costos de Buenos Aires y de Argentina, y eso impactó también en la construcción. Es decir, es una situación anómala que está pasando en este momento, en los últimos 2 años, sobre todo porque la necesidad está de equilibrar los costos de vida en la Argentina y de bajar la inflación. La inflación se logró bajar fuertemente. Hoy está en el orden del 25 o 30, que es muchísimo para España, es una locura, pero era necesario hacerlo. Entonces eso es lo que está pasando. No creemos que sea algo que va a ser permanente, pero por eso los costos de construcción están altos. Hoy el costo de construcción en Buenos Aires está alrededor de $1.500. No sé cómo estará en España, imagino que está por ahí, no mucho más, ¿no? Mucho más, lo que también es verdad que la venta final es mucho más alta que 150. Está mucho más el costo de Sí, construcción en España. Ok. sí, la verdad que sí, Mallorca sí, por la insularidad, es un sitio complejo, es pequeño, la mano de Ujú. obra es muy cara y la infraestructura, la llegada de material, y sí que se están construyendo por precios más elevados. Pero en la península Claro. sí que se puede llegar a esas cantidades, en la península en España, sí. Perfecto. Claro, la diferencia es que el valor final de cierre en España es mucho más alto, y entonces acá ese costo no soporta después la venta en la obra nueva, ¿no? Entonces por eso es que está tan frenado el mercado de construcción. Y después lo que me preguntabas en Punta del Este es un mercado ya internacional que tiene una temporada en la que vienen europeos, norteamericanos, brasileños de mucho dinero, y el resto de la temporada, que es la temporada fría, ya hay una vida permanente. Es una ciudad que antes era de veraneo, hoy ya es una ciudad de vida permanente, y es una ciudad realmente espectacular. Muchos le dicen como el Saint-Tropez de Sudamérica, en que los costos son similares a los de Buenos Aires, pero uno diría, bueno, son similares, pero para ser una ciudad costera es un valor alto, es decir, es una segunda vivienda normalmente Punta del Este, y tiene valores parecidos a los de Buenos Aires, y terminó siendo un refugio de valor para argentinos y una segunda o tercera vivienda para, además de argentinos, para muchos europeos. Viene mucha gente de Francia, de Inglaterra, también de España, bueno, Italia. Es muy frecuentada por europeos. Igual es el coste, por ejemplo, de una vivienda unifamiliar de 400 500 metros ahí. Y una casa de ese tipo en Punta del Este puede estar $1,500,000 aproximadamente. Estamos hablando de un número importante. Por supuesto, hay casas de muchísimo más valor en Punta del Este. Pensá que ahí han construido sus casas los empresarios, figuras de todo tipo de Argentina. Ha sido el lugar de veraneo. Es decir, en la cabeza del argentino de ese nivel es el verano me voy a Punta del Este, no es me voy a Mar del Plata o a las playas de Buenos Aires, era irse siempre allá. Es como se dice que es como es una ciudad uruguaya poblada por argentinos. Ese es un poco el juego que ¿Y, se hacía durante mucho tiempo. y qué es lo que tiene tan especial? Yo no he estado, ¿eh? Pero ¿qué es lo que tiene tan especial? La localización, me entiendo, ¿no? O un poco la atmósfera que se ha creado ahí. Sí, tiene muchas cosas. Tiene una gran arquitectura que comenzó a desarrollarse en los años 50. Es una ciudad en la que encontrás todo tipo de estilos. Hay racionalismo, hay obviamente ahora arquitectura muy moderna, hay arquitectura con piedra también. Entonces es muy pintoresca la ciudad. Después está en una punta, tiene una gran península en la que, por ejemplo, puedes tener el sunset
y el sunrise en el mismo día. Puedes ir de un lado o del otro de la península para verla. Y se fue llenando de restaurantes y se hizo internacional. Hoy tenés decenas de restaurantes manejados por franceses, por gente, bueno, como te decía, de todo el mundo. Entonces, no sabes bien dónde estás. Es una ciudad en la que realmente te cruzás con gente de todos lados, con comida de todos lados, gran arquitectura, la naturaleza es fantástica también en Punta del Este. Tenés bosques, tenés dunas, hay lomas, sierras también. Entonces, es algo que incluso no tenemos en Buenos Aires, estando tan cerca. Estamos a 45 minutos de avión nada más de Punta del Este, ¿no? Así que es muy cerca, pero se siente diferente. Es decir, hay una naturaleza que se confluyó ahí, la arquitectura, la cultura, la naturaleza, y es casi una isla muy especial, un lugar muy especial. Ahí trabajáis bastante, tenéis negocio, ¿no? Abarcáis mercado ahí también. Ahí nosotros estamos en Punta del Este a través de un asociado. Es un aliado que tenemos que se llama Uruguay Link, que trabajan especialmente en Punta del Este y nuestro trabajo con ellos es, le derivamos clientes o compradores o casas. Y ellos hacen lo mismo con nosotros hacia Buenos Aires. Y como hay este vínculo de ciudades tan conectadas, hay continuamente gente de Uruguay que quiere comprar, de Punta del Este que quiere comprar en Buenos Aires, o gente de Buenos Aires que quiere comprar allá. Hay mucho vínculo. Y vais conectando. Y Ujú. ahora entiendo que por la difusión que tienes te llegarán también, aparte de captar posibles clientes finales con posibles compradores, te llegarán más clientes que te ofrezcan sus viviendas, ¿no? ¿También lo habéis notado? ¿Habéis notado mayor... Sí, por supuesto, y es uno de los objetivos, porque crear contenido hace que un propietario diga, bueno, nos pasa esto, nos dice, quiero que me hagan un video, es decir, no es que nos llaman para que vendamos la propiedad, quiero que hagan este tipo de videos con mi casa. Es decir, muchos disfrutan verla a la propiedad. Yo creo que hay algo de eso, nunca les pude interrogar porque es algo que uno a veces no termina Un haciendo, toque de pero ego ahí. claro, o decir, bueno, que si la voy a vender, al menos que quede esta imagen de mi propiedad en las redes o que yo me pueda quedar con ese video. Y muchas veces, si después esa propiedad se vende, nos dicen, ¿me podés dar el video como el archivo donde se hizo? Pues lo que les queda como un recuerdo. Entonces, también hay algo que no sé si es ego, sino es como una despedida de su propiedad a través de un contenido. Así que es uno de los grandes motivos por los que también hacemos videos, es porque nos da muchas captaciones de propiedades. Pero debéis tener algún filtro, ¿no? No me imagino que no hacéis vídeo de todas las propiedades, las debes seleccionar muy bien y debes seguir un patrón, ¿no? Todas las viviendas que te piden poder hacer el vídeo. Sí, realmente de nuestra listing de propiedades, video se hará del 5 al 10%. Claro. Hay propiedades que no soportan un video porque incluso hasta le puede hacer daño que Ya, se le haga el video, porque quizás no se va a ver bien, porque esa propiedad necesita una reforma muy grande, no la va a ayudar mostrarla. Porque hay que tener en cuenta también los comentarios de la gente en las redes. Si sí, uno, ya. si uno hace una propiedad que no está muy bien y el hate llega y no es positivo para esa propiedad. Entonces se va trabajando y a veces te piden alguna propiedad que está en el límite, es decir, esta no sé si hacerlo. Y a veces te insisten y tenés que ingeniártelas para hacer un esfuerzo máximo para que esa propiedad pueda aparecer bien en las redes. Es decir, es un límite ahí fino, cuando se puede, cuando no se puede. Os ha pasado, ¿no? Que pues, llegue feedback negativo, ¿no? Que sea contraproducente para la venta. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, pero con eso ya aprendimos. Fue hace bastante. Dijimos, no, para esta no hay que hacer este tipo de propiedades. Por ejemplo, había una que estaba destruida, es decir, que tenía una buena planta, una ubicación excelente, pero destruida, muy mal mantenida. Entonces empezamos el video sabiendo que estaba así, diciendo, esta propiedad está para ponerle una bomba. Entonces ya con eso frenás que te lo van a Claro, decir. Entonces la claro. gente se ríe, porque dice, estás reconociéndolo. Pero bueno, la Vale. propiedad estaba en el mejor lugar de Recoleta, tenía un edificio bueno, entonces eso es una oportunidad interesante. Vos tenés una propiedad en un edificio bueno, bien ubicada, pero hay que destruirla, bueno, ya está. Entro a demoler y después la hago nueva.
Entonces hay que encontrarle ese ángulo en el que no vas a recibir ese hate que puede llegar si no te das cuenta que puede estar ahí. ¿Qué nivel de arquitectura hay aquí en Argentina? Porque vi alguna que no sé si estaba en Argentina, pero vi un vídeo tuyo que estás presentando una toda completamente en hormigón, que me encantó, que no sé si Sí, comentabas que era para James Bond, algo sí, similar. ¿Estaba en sí. Argentina? Con respecto a esa propiedad en particular, esa está cerca de Buenos Aires, no es en Buenos Aires, es en un lugar que se llama Costa Esmeralda, que es un barrio privado en la playa, a 400 kilómetros. Pero ese video lo hice porque estuve viviendo en esa casa unas semanas de vacaciones y me gustó tanto. Es un estudio que justamente una de las socias es española, de apellido Besonias. Es un estudio de un matrimonio, Besonias Almeida, en el que él es argentino y ella es española, y viven en esa zona, en la playa, y hacen una arquitectura neobrutalista en hormigón visto, y básicamente se dedican a ese tipo de arquitectura porque nuestra costa, como no sé, en el Cantábrico, tiene muchos salitres, es muy ventosa, entonces ese tipo de arquitectura es buena para soportar ese clima porque piensa que no vive todo el tiempo la gente en esos tipos de casas, son de verano. Entonces necesitarían mucho mantenimiento todo el año si las hicieran en construcción, no sé, pintadas de otros materiales. Así que esa es una arquitectura bastante particular. Como decía, parece un búnker de un villano. Sí. Pero en Buenos Aires la arquitectura tiene muchísima arquitectura patrimonial que hoy ya está catalogada y no se puede tocar, porque en Argentina durante 1880 hasta 1930, aproximadamente esos 50 años, que se le llama la Edad de Oro de Buenos Aires, había mucho dinero acá, había ganaderos muy fuertes y ellos directamente traían arquitectos franceses, italianos a construir acá. Los mismos que estaban haciendo grandes obras en París los traían acá y los tenían años construyendo palacios fabulosos. Entonces, uno en algunas zonas de Buenos Aires no sabe si está en París, en Madrid, en Roma. Hay una arquitectura impactante que por suerte se mantiene, aunque se demolió muchísimo, porque a veces la gente no ve el futuro y, no sé, hace 50 años decían, bueno, este terreno permite hacer un edificio de 20 pisos, ¿para qué vamos a tener este palacio? Lo demolían. No había una ley de patrimonio y se perdió mucho. Pero aún así sigue habiendo muchísimo y es uno de los motivos por los que Buenos Aires es más visitada, por su arquitectura. ¿Y cuál es la tipología de vivienda que os llega? Porque aquí en España, por ejemplo, tenemos un problema muy serio con las licencias. Es decir, tarda muchísimo. Es decir, aquí construirse una vivienda unifamiliar entre que realizas el proyecto, pides licencia, terminas la vivienda y tienes la cédula de habitabilidad, pueden pasar 5 años perfectamente. Y eso hace, yo creo también que encarezca las propiedades, ¿no? Al final Sí. tienes que armarte con paciencia. En Buenos Aires, ¿cuál es la tipología de cliente que tratáis? Porque el vídeo que he visto es mucha vivienda unifamiliar, vivienda grande, muy interesante, con peculiaridades. ¿Es el tipo de cliente, hay mucho producto, tenéis mucho tipo de cliente, el cliente de extranjero? ¿Cómo funciona ahí? Sí, con respecto a los tiempos, en Buenos Aires también lleva mucho tiempo, pero no tanto como me estás diciendo vos. Acá siempre se queja, el que construye se queja de los tiempos de los permisos, como que no están eh, catalogados los tiempos que pueden demorar. Entonces, si uno entra en un túnel de tiempo que no sabes cuándo vas a terminar, es cierto, puede pasar, pero no tanto como en España. Yo creo porque en España tienen mucho más controles también de patrimonio, creo que son más cuidadosos en eso y eso los demora más. Acá no es tanto eso. Y en los barrios, en las urbanizaciones, es mucho más rápido, donde se hacen casas, porque hay mucho espacio, como sabrás, Argentina es muy grande, hay mucho espacio y una casa que uno inicia en un barrio, en una urbanización donde hay lotes, tierra libre, puede estar, en un año y medio o dos puede estar hecha la casa. Es decir, de que te sentás con tu cliente como arquitecto, ves la tierra, ves césped y terminás la casa, en 2 años puedes llegar a terminar que imagino para un arquitecto es un placer poder saber que puede contar con eso, así que sí, eso sucede. Y hoy realmente la construcción nueva de casas
es arquitectura moderna, es lo que solemos ver. Eh, Te doy un ejemplo. Estuve hace unos meses en Londres, tengo una hermana que vive ahí, y recorriendo por la zona que vive, me llamaba la atención de que incluso las casas nuevas se hacen en un estilo londinense. Es decir, me decía mi hermana, yo extraño la arquitectura moderna, porque acá alguien se hace una casa nueva y la hace como si fuera de hace 100 años, en el estilo. Es decir, las comodidades son modernas, pero no el exterior. Eso me llamó la atención. Me parece que es valioso porque mantiene un estilo en la ciudad. Pero acá, bueno, acá es lo ecléctico es que ahí convive mucho la arquitectura moderna con la tradicional, con edificios de hace 100 años. Entonces, eso es lo que suele hacerse hoy. A mí no es que me encanten las casas cuadradas, modernas, cubo, me parece que a veces le falta un poco de personalidad. Me gusta la arquitectura moderna. Ahora también se repite a veces demasiado ese estilo muy cuadrado, con grandes ventanales y poca personalidad. Eso es lo que yo veo, lo que siento. Muy repetitivo. Y esto es lo que más te piden, ¿no? Tienes diferente demanda. Hay mucha demanda de unifamiliar aquí también. Más. Sí, te diría es en nuestro negocio es el 99% el trabajo, el segmento nuestro es el residencial unifamiliar sobre todo. El extranjero también compra ese tipo, los extranjeros que de a poco van llegando. Es decir, te tengo que ser claro que tuvimos fuerte inversión extranjera hasta el 2005, 2006, muchísimos comprando que venían de turismo y se compraron una propiedad, pues estaba muy barato, después empezó a subir el precio. Pero desde 2006 hasta el 2023, los extranjeros ni aparecían. Mucho ¿No? turismo, pero no comprando propiedades, ¿no? Porque sentían que Argentina era un país que no tenía Ya. un rumbo claro político, es decir, estaba aliado con Venezuela, con Irán, es decir, tuvo una política que nos estaba llevando a la ruina muchos años, Argentina, y a partir de ese cambio es que llega un partido, si querés, de derecha o liberal, es que empieza a verse este interés nuevo por invertir en Buenos Aires. Vale, pues la dinámica entiendo que es positiva ahora, ¿no? Ahora está todo un poco por hacer aquí. En el mercado es positiva, el mercado inmobiliario es positiva, tenemos problemas económicos, hay una poca actividad económica, pero el mercado inmobiliario en sí está funcionando bien, está activo y tiene un techo altísimo, porque te va a sorprender lo que te voy a decir, pero acá prácticamente todo el mundo compra sin crédito hipotecario, compra todo cash. El argentino pone el dinero sobre la mesa para comprar una propiedad. El crédito hipotecario es menos del 1% del mercado argentino, es decir, es bajísimo. Ahora está Qué subiendo de a poquito. extraño, ¿no? ¿Y eso por qué? Eso es porque, acá viene la historia, en 2001 en Argentina hubo una gran crisis porque los bancos se quedaron con los depósitos de los ahorristas. Entonces fue un problemón, se fue el presidente que había en ese momento, se tuvo que ir en un helicóptero y hubo toda una sucesión de presidentes hasta que se logró estabilizar el país y la gente dejó de confiar en los bancos. Eso por un lado. Pero por el otro, la inflación altísima hizo que los créditos hipotecarios tampoco pudieran ajustarse porque tendrían que ajustarse por inflación y darían unas cuotas altísimas. Entonces se pulverizó el crédito hipotecario. Esto está cambiando, el año pasado ya empezó a reactivarse, pero para darte una idea, Estados Unidos tiene una tasa del 95% de compras con crédito hipotecario, en Argentina estamos en el 1 o en el 2%, y en el resto de Latinoamérica tenemos ciudades similares, Lima, Santiago de Chile, 10-20% como mínimo. Entonces, el margen para el crecimiento del mercado nuestro es inmenso porque hoy solo puede comprar quien tiene el cash en efectivo en el banco. Imagínate si pudieran acceder a la vivienda, a nuevas propiedades, gente que puede pagar una cuota hipotecaria. Sería un boom Una impresionante. locura. Ujú. Pues y la gente, como, pues me resulta muy complejo que puedan acceder a la vivienda, ¿no? De estar con estas condiciones. Es Sí, curioso. bueno, este viernes, por ejemplo, vamos a tener una entrevista con un economista que escribió un libro que eh, creo que es algo así como el comprar o alquilar, algo así se llama, y refleja lo que pasa en Argentina, que los jóvenes no pueden comprar. Jóvenes, estamos hablando hasta 35, 40 años,
solamente es un mundo de inquilinos, creo que se llama un mundo de inquilinos, porque por esta incapacidad de acceder al crédito hipotecario o a un préstamo familiar, los jóvenes hasta esa edad solamente pueden alquilar. Es una realidad que, te digo, no sé si es común ni siquiera en Latinoamérica. Es decir, en España ni hablar y en Europa no existe. Pero en Latinoamérica debe ser de los pocos países que tiene esta situación. Pues sí que tiene margen de mejora, porque en el momento que se desbloquee esta situación, creo que el mercado pues, va a explotar de alguna manera. Pues sí, Exactamente. es muy interesante. Y bueno, todo lo que hemos estado hablando se trata al final de vender, ¿no? Porque hemos estado hablando de la situación, un poco de tipología de vivienda, cómo hacéis, cómo anunciáis, la decisión que tomáis de exponeros en redes, y luego está el tema de cerrar la venta. A mí es un Ujú. mundo que me gusta mucho, el tema, trato de mucha relación pues, a diseñar viviendas, interactúo bastante incluso en el proceso de venta final con los agentes inmobiliarios y veo diferentes perfiles, diferentes técnicas. Tú dices que sois unas 50 personas, ¿no? Tú dirías que el Sí. vendedor, porque al final es un vendedor, se trata de cerrar y vender la propiedad, ¿no? ¿Se nace o Ujú. se hace? O tienes que tener algo innato, porque es una decisión muy pequeñita la de vender. Tienes que tener un análisis de la propiedad previo, análisis del perfil del cliente, saber cómo tratarlo, saber cómo llevarlo, depende del target o nivel de la vivienda, ¿no? Sí, bueno, es interesante. Yo creo que hay algunos que nacen y hay que explicarles muy poco porque saben leer las emociones, la psicología, esos son los que nacen, pero hemos tenido también, tenemos gente que trabaja hace 20 años con nosotros, vendedores que están hace más de 20 años. Pero también hemos visto evoluciones de gente que fue aprendiendo. Tal vez le llevó bastante tiempo, pero que después de 5 o 10 años de trabajar, ya tienen ese entrenamiento y pueden vender. Y ya no, aunque no hayan nacido con esa facilidad, pues sabes que hay gente que tan persuasiva que te vende, como decimos, un buzón. Es decir, te logra explicar por qué deberías comprar y bueno, y gana con eso. Pero hay gente que no lo tiene, pero con el entrenamiento puede conseguir también ese tipo de resultados. Muchas veces lleva muchos años, decís, esta persona la ves, está trabajando, empieza a trabajar con vos, qué difícil, cómo le cuesta, pero si está abierta y escucha y se deja enseñar, tenemos gente que logró muchos muy buenos resultados después de años. Entonces yo creo que nace, pero también se puede hacer un buen vendedor. ¿Cuál dirías que debe ser la cualidad principal de un vendedor? Y para mí esa lectura, primero hay una cosa que tiene que tener sí o sí, y es conocimiento del mercado y de qué está hablando. Si no sabe en qué contexto está hablando de una propiedad, los comparables que hay, si no conoce eso, por más habilidad que tenga, va a quedar como desubicado en una negociación, si no sabe de qué está hablando. Eso tiene que conocerlo. Y después la lectura de los tiempos de cada uno, porque cada vendedor, hay vendedores que le gusta que le hablen, otros que uno no diga nada. Es decir, hemos hecho cursos con una psicóloga, por ejemplo, que hemos tenido de coach, en que te hace ver y te pone en palabras algo que a veces uno lo percibe y no lo sabe, de que hay gente que necesita esa conversación, otra gente que no quiere saber nada, que le expliquen, gente más visual. Entonces, poder ir percibiendo el papel de cada uno en ese proceso de decisión puede ayudar a que se venda una propiedad. Acompañar con palabras, con silencio, estando para responder, me parece que eso es clave saber leer a cada uno, porque hay distintos perfiles y saber conocerlos y reconocerlos es muy importante. A veces una propiedad se puede vender, se puede evitar o caer una venta porque uno no supo ver eso. Esa persona no había que presionarla, no había que decirle una cosa así, no había que insistirle, había que irse, desaparecer y quizás 10 días no llamarla y que vuelva sola. Eso es una técnica que a veces funciona porque es decir, uno no va a poder insistiendo hacerle a una persona que decida poner $1 millón en una propiedad. Uno lo sabe, la insistencia no va a lograr eso. Pero una técnica equivocada puede lograr que esa persona se aleje. Entonces a veces es mejor retirarse. Sí, muy psicológico y creo que también tienes que estar muy preparado en cuanto al temple y la paciencia, ¿no? Porque tú puedes enseñar la propiedad, puede encajar, puede gustar. No sé cómo funciona exactamente aquí, pero bueno, aquí hay unos contratos de arras, ¿no?
en los cuales ya se vincula un pago de un 10%, en el cual ya hay una penalización si una de las dos partes incumple el contrato. Eso ya te da una seguridad, ¿no? Pero parece que hasta que no se llega a ese momento, pues la cosa se complica y siempre está pendiente de un hilo, ¿no? Y la Sí, tenacidad de la gente. sí, el Arras acá le llamamos boleto, es el Ah, mismo funcionamiento, tiene una penalidad. Pero sí, por supuesto, además tiene que haber un autoconocimiento del vendedor, porque el vendedor vive de vender y por supuesto que esa venta en la que él tiene que hacer lo posible para que se haga, él tiene que tener controladas sus emociones y su ansiedad de no transmitirla. Eso a veces es malísimo, que no lo logre controlar y se lo transmita a la otra persona, porque la otra persona ya tiene su propia carga de tomar una decisión así, y si encima uno no se cuida de transmitirle su propia ansiedad, eso puede ser muy negativo. Entonces, también es el autoconocimiento, aprender a regularse en esos momentos muy importantes, que puede ser muy importante también para ese vendedor, porque tal vez viene sin vender hace un buen tiempo y esta venta es muy importante para él. Entonces, es complejo, no es para cualquiera realmente. no, no, es como una montaña rusa, ¿no? Puede estar mucho Sí. tiempo, ¿no? Hasta que cierras. ¿Cómo recuerdas tu primera venta? ¿Y cuál fue tu mejor venta? Sí, mi primera menta fue muy graciosa. Yo era muy chico, tendría 19 años, y mi madre, es decir, mis padres trabajaban los dos activamente, eran los dos socios de la empresa. Había alquilado una propiedad muy importante en un barrio como sería Salamanca en Madrid, en Recoleta, y se la había alquilado a unos ejecutivos de una empresa internacional que vivían, como eran 500 metros, vivían en esa propiedad tres ejecutivos solteros que estaban haciendo consultoría para una empresa internacional muy grande acá, se llama Molinos. Eh, y vivían los tres, eran como tres departamentos, por lo grande. Y una amiga me dijo, mi padre cobró una herencia y quiere comprar un piso importante y como inversión. Entonces le dije, bueno, te puedo mostrar una que está alquilada. Fuimos a verla y era de estos amigos que estaban viviendo, de estos clientes. Y decidió comprarla. Y era una operación muy, muy grande, un monto muy grande en los 90, y medio que salió de casualidad, así, de esta idea de un amigo. Entonces, los que vivían ahí me dijeron siempre, después terminé siendo amigos, nos echaste de nuestra casa, vendiste la propiedad que estábamos alquilando, pero era un alquiler temporario. Entonces, esa fue mi primera venta, no me olvido nunca, porque con esa venta después me hice un viaje a Maldivas, que es un viaje que desde Buenos Aires es como irte al otro lado del mundo. Son 20 horas de vuelo a Claro, las Islas Maldivas. Así que era época de 19, 20 años en la que uno no ahorraba y se gastaba todo lo que ganaba, ¿no? Así que celebrable. me quedó marcada esa venta por ese motivo. Ujú. ¿Y cuál ha sido la venta más importante que has hecho? Y mira, yo te diría que de las más importantes es un edificio de estilo francés, es decir, del estilo academicista, Beaux-Arts, que parece sacado de París, que lo compró un matrimonio argentino-holandés, que quería hacer un emprendimiento hotelero. Eran hoteleros de la cadena Hyatt Internacional, y que se habían retirado ya de viajar por todo el mundo y querían tener un hotel en Buenos Aires. Y fue una venta larguísima, una negociación de 6 meses, un edificio que estaba por dentro en muy mal estado, pero era el edificio perfecto para hacer un hotel boutique, en pleno Recoleta, también en esta zona tipo Salamanca, y que para mí es un placer porque logramos organizar esa operación y hoy sigue siendo uno de los hoteles más lujosos y boutique de Recoleta. Yo vivo a 2 cuadras, cada vez que paso por ahí, se paso con mis hijos, le digo, este edificio lo vendí yo, que hoy se llama Hotel Algodón. Es el nombre, lo compró una cadena norteamericana, un inversor norteamericano que produce vinos en Mendoza, que Mendoza es como nuestra La Rioja, es la mejor zona de vinos de Argentina, que es más o menos a 1000 kilómetros de Buenos Aires, y produce los vinos ahí, y este es el hotel donde ellos venden sus vinos, y hay un gran restaurante donde se consumen esos vinos, y tiene solo 16 habitaciones que son como departamentos de lujo. Así que
esa fue la operación más grande que hice personalmente, que me ocupé de todo el proceso. Es un trabajo que te hace sentir vivo. Sí, Es algo, sí. Bueno, es, la claro, adrenalina de estas operaciones, porque es- son complejas, porque se te puede caer, porque las dos partes son muy demandantes y claro, son como, hay un momento que son adversarios, uno tiene que evitar que sean adversarios, pero hay alguien que dice, no, ¿cómo me va a ofrecer tan poco por lo mío? ¿O cómo me puede pedir tanto? Y estamos hablando de un monto muy grande y tenés que hacer, bueno, la adrenalina esa es muy grande y es todo el tiempo, es despertarte a la mañana. A ver, pensemos que fueron 6 meses. Es decir, son claro, 6 meses que no desconectás de eso. Tal vez hubo una desconexión de 15 días en la que dijeron, no, no, me bajo de la operación y estás todo el tiempo conversando para que no se baje, que fue el caso este. Eh, entonces, eso le pasa a todos los vendedores, por lo menos en los cierres grandes, ¿no? Suelen llevar bastante tiempo y hasta que no se cierran no respirás porque un negocio se puede caer hasta un día antes de que se firme la escritura. sí, Así lo que he visto, lo he visto incluso cuando entran siempre pues, los abogados de cada parte, se empieza el requerimiento de documentación, inspecciones, y eso se vuelve una bola que es muy, muy, muy compleja de cerrar y siempre eso es un toma y daca agotador. Pero creo que es interesante y tiene esa chispa que te hace sentirte vivo de alguna manera, ¿no? sí, totalmente. Por eso te digo, en nuestro equipo somos bastante como una familia en que nos damos mucho apoyo porque cuando pasa eso es un gol, cuando se caen negocios que están por cerrarse, es un golpe muy fuerte. Y bueno, hemos aprendido como a convivir con eso y a acompañarnos. Eh, Estadísticamente se te cae uno y el otro sale. Es decir, hay gente que tiene, como decías, 20 años trabajando en esto y no es algo que te saque de la cancha una caída, pero son golpes que quizás contabas con ese dinero para un viaje o para alguna situación y no lo vas a tener. Y es un negocio en que, sabes, no hay un ingreso fijo. Entonces, es muy fuerte. No sé si hay algún otro negocio en el mundo que tenga estas subidas y bajadas. No creo que haya, porque son montos muy grandes que no son fijos. Entonces, te genera ese tipo de Sí. subidas y bajadas. Es súper interesante, es un mundo que me atrae mucho. Pues Yuri, llevamos casi una hora hablando. La verdad que Bueno, no, se ha pasado muy rápido. no me di cuenta. Y te voy a hacer una pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías a una persona que quisiera dedicarse profesionalmente a esto? Tú que ya tienes una experiencia, ¿no? Ujú. ¿Cómo le dirías que empezara? Porque tú hiciste este salto, este cambio, te has adaptado a las nuevas tecnologías. ¿Cómo ves el futuro? No sé si la IA a vosotros os va a influir mucho, pero ¿qué consejo le darías a esta persona? Em, para alguien que va a empezar, le diría que tiene que tener paciencia, porque en este negocio es muy difícil. Podrías tener suerte, pero de que puedas empezar a vivir de este negocio muy rápido, que requiere. En Estados Unidos dicen que por lo menos 6 meses de invertir. Yo creo que más. Yo creo que es un negocio en el que tenés que decir, un año lo entrego a esto, eh, posiblemente sin que salga ganador nato económicamente, tal vez poniendo más de lo que puedo retirar, pero que si uno lo logra hacer y entiende cuáles son los secretos de este negocio, que hoy uno de los secretos es la exposición y mostrarse, sin duda, que si uno no quiere hacer eso, va a estar jugando con la cancha inclinada, le conviene exponerse, puede tener un trabajo único, que te va a dar un gran placer, vas a conocer gente de todos lados, no te vas a aburrir nunca, nunca un día va a ser igual al otro, no existe eso en nuestro negocio. Siempre estás mostrando nuevas propiedades, conociendo gente nueva. Es decir, si te gustan los cambios, conocer gente, lo social y no te gusta la rutina, es uno de los mejores negocios que existe, siempre que le dediques ese, para mí, año completo para entrenarte. Y la clave es posición con intención, ¿no? Como vosotros, que si quieres puedes decir cuál es vuestro canal, que seguro que estarán encantados de visitaros y ver el trabajo que hacéis. Sí, bueno, nuestro canal es nuestro apellido, que es muy difícil si quieres ponerlo después, que es Isratsov. Hay que aprender a tipearlo, pero bienvenidos si quieren ver lo que hacemos nosotros, con todo gusto los invitamos a que pasen. Pues muchísimas gracias, Yuri. Un placer. Por Y favor. gracias a todos por escucharnos.
Igualmente, David. Muchísimas gracias y espero que nos conozcamos algún día. Si estás por acá o te Seguro que visitamos sí, nosotros por allá. seguro que Bueno, sí, tenemos clientes de por ahí. Gracias, Yuri. Edu gracias, te, David. Edu te contactará, te pasará todo, ¿vale? Cualquier corte, edición. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Que Un tengáis placer. buena mañana ahí, ¿no? Aquí es mediodía ya. Sí, sí, acá está saliendo eso. Chao, chao. Vale. Gracias.